La protección jurídica de los bienes religiosos de interés cultural ha sido objeto de análisis durante la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas. Para este cometido, el encuentro ha contado con la participación del vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y el profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de Relaciones Internacionales de la Complutense, José Carlos Cano Montejano, que es también presidente de Foro Europa Ciudadana. En esta 13ª conferencia, comparar los modelos jurídicos de la protección de los bienes religiosos de interés cultural ha centrado el interés. Saludamos a ambos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Podríamos empezar hablando de algo así como el derecho comparado, el modelo italiano de gestión de catedrales y protección de bienes de interés cultural de la Iglesia se caracteriza por las especiales relaciones del Estado italiano con la Iglesia católica. En el caso español les preguntamos, ¿cuáles son las líneas que definen esa relación Iglesia-Estado? Bueno, pues las líneas que definen la relación Iglesia-Estado se contienen de una manera muy clara en la Constitución. Por una parte, existe un claro principio de aconfesionalidad estatal, pero al mismo tiempo la Constitución determina que el Estado tiene también que tener una permanente relación de cooperación, citando textualmente la Constitución española, una relación de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, de manera que no solamente no existe una oposición, una contradicción entre esa confesionalidad y esa cooperación, sino todo lo contrario, la cooperación potencia una y otra. José Carlos. También desde la perspectiva internacional, que también estamos tratando en estas conferencias estos 2 días, claro que España forme parte del sistema UNESCO, ¿no? de la Convención de París de 1972, tiene también unas consecuencias relevantes a efectos de ese deber de cooperación y de ese deber de tutela, de garante que debe asumir el Estado español respecto de los bienes de los cuales son titulares las confesiones religiosas y en este caso la Iglesia Católica aquí en la Mezquita Catedral de Córdoba. Está obligado el Estado precisamente a conservar la Mezquita Catedral, especialmente después de su declaración como Patrimonio Mundial hace ya ahora 40 años. Pues la respuesta sucinta sería que sí, que claramente sí, y por varias razones. Vamos a ver, el Estado no está obligado a custodiar, ni a conservar, ni a financiar en concreto un bien de patrimonio histórico español, sino todos. Y lo que fija la Constitución y lo que fija nuestro ordenamiento jurídico es que debe hacerlo con independencia de su titularidad. Es decir, aquí lo relevante es que se debe custodiar ese valor histórico, artístico, cultural que tiene ese bien y no hay que mirar, digamos, a quién pertenece, porque lo contrario constituiría claramente una discriminación. Por lo tanto, cualquier bien de patrimonio histórico, cultural o artístico en manos de cualquier confesión religiosa, el Estado no debe atender a esa realidad, digamos, de su titularidad o de su uso, sino que debe atender a que objetivamente se trata de un bien patrimonial que pertenece al patrimonio histórico español o de cualquier comunidad autónoma y, por lo tanto, las administraciones deben financiarlo. Si a eso se une, específicamente en el caso de la Catedral de Córdoba, por su pasado, por su presente, por su relevancia cultural, por su carácter emblemático para la cultura en España, una protección internacional especialísima, con mayor motivo, el Estado, por un compromiso internacionalmente adquirido, no con la Iglesia ni con ninguna confesión religiosa, sino por un compromiso internacional, naturalmente que debe atender a esa conservación y colaborar en esa financiación para la adecuada custodia y conservación de ese importantísimo bien para el conjunto del patrimonio histórico español. En algunas declaraciones políticas, José Carlos, esto ha podido parecer que no era tan así, ¿no? Bueno, yo creo que hay también un elemento importante y es esta forma de Estado tan singular que tenemos en España, que es este Estado de las autonomías, donde la tutela de este tipo de bienes patrimoniales es multinivel, ¿no? Es decir, aquí las administraciones públicas implicadas no hablamos solamente del Ministerio de Cultura, no hablamos del Gobierno de España única y exclusivamente, es que la Junta de Andalucía también tiene catalogado el bien. Es que dentro del ayuntamiento también está dentro de los planes de protección específicos. Por lo tanto, aquí la tutela yo diría que es multinivel, ¿no? Es multinivel. Y si
estamos haciendo un poco de referencia, pues eso, a ciertas quizá polémicas que se han suscitado en relación con este deber de tutela de garante que deben asumir las administraciones públicas. Yo diría por ejemplo, la UNESCO no preconiza un modelo de gestión único, en absoluto. Por lo tanto, es tan legítimo el modelo de gestión que es actual en la Mezquita Catedral como el que se puede estar llevando a cabo en el Monasterio del Escorial o el que se puede estar haciendo el Ayuntamiento de Madrid respecto de la conservación del Parque del Retiro, que también es un bien catalogado. Es decir, aquí no se puede adoptar una posición unívoca respecto de un modelo de gestión que sea el que hay que preconizar. A mí eso me parece que sería llevar a polémicas inanes, a polémicas absolutamente sin fundamento e incluso en algunos momentos un poco espúreas, ¿no? O sea, creo. En Francia, el concepto de laicismo condiciona la gestión de los bienes religiosos de interés cultural. ¿Es este un factor que comienza a apreciarse también en el panorama español, en nuestro país? Pues hombre, sobreponiéndonos un poco a la coyuntura, que es lo propio, digamos, del análisis de las cuestiones importantes, yo diría que el modelo francés, con todo el respeto y que se entiende a la luz de su tradición histórica, yo diría dos cosas. La primera, que nunca ha sido el modelo español. En España tenemos todo lo contrario, tenemos un modelo de neutralidad religiosa, de aconfesionalidad, pero no de laicismo. Un modelo de aconfesionalidad que el artículo 16 de la Constitución, en su punto 3, complementa con un deber de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas por parte del Estado. Por lo tanto, el modelo francés, neto, puro, y el modelo español, neto, puro, son, yo diría que completamente divergentes. Pero si nos sobreponemos un poquito más, por ejemplo, al entorno de la Unión Europea, yo diría que el modelo francés está en franco retroceso, en manifiesto retroceso. Se llevan mucho más otros modelos en que lo contrario, lo importante es el patrimonio histórico, cultural, artístico de los pueblos de Europa, de cada uno de sus Estados miembros, y lo que hay que hacer es protegerlo netamente en su identidad y en su integridad, con absoluta independencia de quién sea el titular o incluso en ocasiones de cuál sea el uso, el destino de ese patrimonio. Por tanto, lo importante es el patrimonio y cómo se custodie mejor. Y esa custodia, empíricamente, sabemos por experiencia, que normalmente se perfecciona mejor con relaciones de cooperación que con un espíritu muy claro de laicismo. Estamos todos muy contentos de la inmediata inauguración, reinauguración, de la restauración de las obras de Notre Dame. En fin, el modelo de laicismo se vio que no era lo mejor para la conservación de la Catedral de París, a la vista de lo que ha pasado. Es mucho mejor que exista una fluida cooperación entre cualquier confesión religiosa y, por supuesto, también la Iglesia Católica, que sea titular de un bien de patrimonio histórico, cultural o artístico, y las administraciones públicas, como decía José Carlos, me da igual el ayuntamiento, que la comunidad autónoma, que la Administración General del Estado, incluso que la Administración Comunitaria, porque verdaderamente eso es lo que va a hacer que el enriquecimiento, que la protección, que la conservación, que la exhibición de los bienes de patrimonio histórico, cultural y artístico en España pues sea la debida. Yo creo que también va un poco, creo entender tu pregunta por el lado de ese espíritu laico que se puede poner de manifiesto en algunas opiniones, movimientos que también se dan, se encuentran también presentes, yo creo que en la sociedad, incluso aquí en Córdoba, ¿no? A mí me parece que no se debe confundir nunca el modelo constitucional español, ese modelo de aconfesionalidad, que mucha gente no lo acaba de entender, porque no significa una extensión del Estado. En Francia sí, es que es una obligatoriedad del Estado francés. O sea, desde 1905, o sea, no es desde antes, es que lleva mucho tiempo Francia siendo un Estado laico. No laicista, ¿eh? Yo diría, todo esto habría que matizar, pero es un Estado laico. Pero es que España no es un Estado laico. Y esa mentalidad que puede permear de una sociedad más laicista, o llamémoslo como queramos, no puede influir en la consideración constitucional que tiene que tener el Estado respecto de los bienes de titularidad de las confesiones religiosas, de cualquier confesión religiosa. No estamos hablando solamente de los católicos, ¿vale? Sino también del culto musulmán o del culto judío. Es decir, que yo creo que una cosa es una percepción social que puede tener muy lícita y que cada uno puede pensar lo que quiera, pero el modelo constitucional español es muy claro. La abstención no es posible. Hace falta una relación de cooperación, como bien indicado mi compañero y amigo también, José María Coello de Portugal. Bueno, pues para ir terminando, hay una cuestión que personalmente
preocupa, ¿no? Que nos preocupa mucho a los cristianos, y es la libertad religiosa. Recientemente ha habido una campaña en la que se encendían luces rojas sobre la persecución de los cristianos en el mundo. ¿Cómo se explica desde el punto de vista jurídico que la protección de los bienes de la Iglesia de interés cultural garantizan precisamente la libertad religiosa? Bueno, pues es una pregunta con muchos perfiles, pero verdaderamente, de alguna manera, lo primero que hay que tener claro es que, en general, las confesiones religiosas, pero en particular, en el caso español, de manera muy mayoritaria, la Iglesia Católica, no atesora un patrimonio histórico. Ha generado, a lo largo de la historia, un patrimonio histórico, que es algo distinto. Entonces, ese patrimonio histórico que está ahí para el disfrute de todos, ese patrimonio histórico que constituye un orgullo de todos en nuestras plazas, en nuestros pueblos. Tenemos grandes monumentos, pero en general existen bienes de patrimonio histórico en los términos que establece la ley, de más de 100 años, que han sido conservados por todo el territorio español, y a todos nos enorgullece, digamos, la riqueza de ese patrimonio de origen eclesiástico. Hoy es un patrimonio que hay que protegerlo por razones objetivas, pero tiene ese origen. Bueno, ese sería un primer punto. Es decir, obviamente ha existido una, llamémoslo, contribución extraordinaria en general de las confesiones religiosas y en particular de la Iglesia Católica al enriquecimiento de ese patrimonio histórico. Pero es que además, digamos, la exhibición, la utilización, el uso al que se destina ese patrimonio histórico es exagerado en su importancia cultural, en su importancia social, en su importancia relacional, de convivencia vecinal y hasta en su importancia turística, además de en su importancia cultural. ¿Cómo no van a ser una manifestación de cultura, pero también de libertad religiosa y de convivencia ciudadana? Pues las procesiones, pues las romerías populares, pues las rutas religiosas, pues incluso en determinados inmuebles un uso que fomenta la integridad de ese bien y un poco el destino de ese bien, digamos, original en su concepción, pero también actual en su importancia, que sería de siglos sin esos maravillosos cantos de los que podemos disfrutar. Bueno, pues esos cantos, por una parte, son una manifestación, si se quiere, de libertad religiosa, de una actividad confesional, y al mismo tiempo son una joya de la cultura que, bueno, tenemos la suerte de conservar. De manera que, vuelvo a lo mismo, lo inteligente es establecer una relación de cooperación. Cooperación no es confusión, pero sí una relación de cooperación en la que mutuamente se robustecen, se vigorizan, por una parte, esa, digamos, sana aconfesionalidad del Estado, que establece nuestro modelo constitucional, con esa relación de cooperación de la que se benefician el patrimonio histórico, la convivencia y, en última instancia, la sociedad española. Pues muchísimas gracias a ambos por esta aportación, por esta bocanada bueno, pues de la especialización que ustedes les ha traído hasta Córdoba en esta 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas. Supongo que contemplar la Mezquita Catedral de cerca y disfrutar de ella le da todo sentido, ¿no?, a este viaje a Córdoba. Por supuesto. Por supuesto. Uno de los placeres de los que nadie debería privarse de vez en cuando es de venir a Córdoba y visitar su catedral, que es algo que, como se decía hace un rato, por más veces que uno lo haga, siempre va a ser una experiencia abrumadora y sobrecogedora. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias.